Bienvenidos una vez más a este su espacio favorito, el rincón donde la pasión por las telenovelas turcas bulle con más fuerza que nunca. Hoy, como les prometí, vamos a profundizar en un debate que ha encendido las redes sociales, que ha provocado ríos de tinta virtual y que, en definitiva, demuestra el fervor que sentimos por nuestros ídolos turcos, el enfrentamiento estelar entre amor versus juicio y el mismísimo Can Yaman, personificado en la inigualable Demet Özdemir. Sé que la comparación puede parecer a primera vista un tanto audaz, casi una herejía para algunos. Pero respiren hondo. No se trata de establecer una competencia directa entre una serie y un actor. Lo que realmente nos interesa es analizar el impacto que ambos, de manera independiente, están teniendo en el panorama actual de las telenovelas turcas. Buscamos desentrañar cuál de los dos está generando mayor expectación, capturando más miradas y, en última instancia, conquistando con más ahínco los corazones de los fans a nivel global. Es el torbellino emocional de Amor versus Juicio, la serie que en su versión original conocemos como Adnfara, lo que está arrasando en las pantallas. ¿O es el magnetismo incuestionable de Can Yaman, un nombre ya grabado con letras de oro en el firmamento de las estrellas turcas, lo que sigue manteniendo su reinado? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, permítanme recordarles la importancia vital de su apoyo. Si este canal es su refugio para disfrutar de la magia de las telenovelas turcas, si se sienten identificados con esta pasión desbordante, por favor, suscríbanse. No se arrepentirán, se los aseguro. Activen la campanita, ese pequeño botón mágico que les avisará de cada nuevo vídeo que subamos, y por supuesto, déjenme un like bien grande. Su apoyo es el combustible que alimenta este canal y me impulsa a seguir trayéndoles contenido fresco, análisis profundos y las últimas novedades del mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, con la energía recargada, adentrémonos en el corazón del debate. Comencemos por desglosar el fenómeno de Demet Özdemir. Esta actriz talentosa, versátil y carismática no es una recién llegada al mundo del espectáculo. Su nombre resuena con fuerza gracias a su papel protagónico en Erkencikus, Pájaro Soñador, una telenovela que no solo conquistó Turquía, sino que la catapultó a la fama internacional, convirtiéndola en un rostro familiar en hogares de todo el mundo. Su química explosiva en pantalla con el mismísimo Can Yaman fue, sin duda, uno de los pilares fundamentales del éxito arrollador de esa producción. Tras ese boom mediático, Demet no se durmió en los laureles. Ha seguido trabajando incansablemente, explorando diferentes roles y demostrando una versatilidad actoral que la consolida como una de las actrices más prometedoras de su generación. Y ahora aterricemos en Amor versus Juicio, una serie que, desde el lanzamiento de sus primeros avances, ha despertado una inmensa expectación. En esta historia cautivadora, Demet interpreta a Farah, una joven inmigrante iraní que se ve obligada a luchar con uñas y dientes para sacar adelante a su hijo enfermo. La trama es intensa, profundamente emotiva y aborda temas de gran calado social, como la maternidad, la inmigración y la justicia, exponiendo las duras realidades que enfrentan muchas personas en el mundo. La actuación de Demet ha recibido elogios unánimes por su naturalidad, su emotividad a flor de piel y su capacidad para transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza inquebrantable de su personaje. Ella se funde con Farah, la encarna con una pasión arrolladora que conmueve al espectador y lo conecta con su historia a un nivel visceral. La serie en su conjunto posee elementos que la hacen irresistible, una trama cuidadosamente construida, personajes complejos con motivaciones claras y una dirección impecable que potencia la narrativa. Además, la química que se percibe entre Demet Özdemir y su coprotagonista, Engin Akyurek, un actor de renombre en el universo de las telenovelas turcas, es innegable. Juntos tejen una atmósfera cargada de tensión, misterio y un sutil pero palpable romance que mantiene al público al borde de sus asientos, ávido por descubrir qué les depara el destino. Amor versus Juicio ha logrado posicionarse como una de las series más vistas en Turquía y ha comenzado a extender sus alas hacia otros países, incluyendo gran parte de Latinoamérica y España, donde la pasión por las telenovelas turcas sigue ardiendo con una intensidad inigualable. Pero, ¿qué ocurre con Can Yaman? No podemos dejarlo en segundo plano. Can es, sin lugar a dudas, el galán turco por excelencia, un actor que ha conquistado los corazones de millones de fans alrededor del mundo gracias a su atractivo físico innegable, su carisma arrollador y su talento actoral que ha ido puliendo con el paso de los años. Después del fenómeno global que fue Erkencikus, Can ha participado en una serie de proyectos exitosos, incluye Do by Jail, Mr. Round, y Viola come il mare, una serie italiana en la que interpreta a un inspector de policía.
Este último proyecto en particular, le ha permitido expandir sus horizontes y consolidar su carrera a nivel internacional. Can Yaman es mucho más que un simple actor. Es una marca, un símbolo de masculinidad, éxito y estilo de vida. Su presencia en las redes sociales es apabullante, con millones de seguidores que están pendientes de cada una de sus publicaciones, sus historias y sus interacciones. Además, Can ha sabido capitalizar su popularidad para incursionar en otros campos, como la publicidad y la filantropía. Ha colaborado con marcas de renombre internacional y ha participado activamente en proyectos sociales, demostrando que tiene un corazón tan grande como su talento. Su compromiso con causas benéficas le ha valido el respeto y la admiración de sus fans, quienes ven en él un modelo a seguir. La pregunta clave que nos hacemos hoy es, ¿quién está liderando esta batalla por la atención del público? Demet Özdemir con el drama conmovedor de Amor versus Juicio. ¿O Can Yaman con su fama ya establecida y su constante evolución como artista? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es tan sencilla como un simple sí o no. Ambos contendientes tienen sus fortalezas y sus debilidades. Demet está apostando por un proyecto más arriesgado, con una trama más compleja y un personaje que la desafía a explorar nuevas profundidades emocionales. Está demostrando que es una actriz capaz de interpretar roles dramáticos con una intensidad sobrecogedora, dejando atrás la imagen más ligera y desenfadada que proyectó en Erkencicus. Can, por su parte, está aprovechando su fama para seguir consolidando su carrera a nivel internacional. Está eligiendo proyectos diversos y explorando nuevas facetas de su talento, lo que le permite crecer como actor y llegar a un público más amplio. Si nos basamos únicamente en el impacto mediático actual, podríamos argumentar que Amor versus Juicio está generando más conversación en las redes sociales y entre los fervientes seguidores de las telenovelas turcas. La serie está siendo objeto de intensos debates por su trama intrincada, sus personajes multidimensionales y, por supuesto, la actuación magistral de Demet Özdemir. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que Can Yaman sigue siendo una figura sumamente popular y querida por el público. Su nombre continúa siendo sinónimo de éxito y su presencia en las redes sociales sigue siendo una fuerza imparable. En mi opinión personal, ambos están triunfando en sus respectivos campos. Demet está demostrando que es una actriz versátil y talentosa, capaz de asumir roles desafiantes y conmovedores, alejándose de los estereotipos y demostrando su madurez como artista. Can está consolidando su carrera a nivel internacional, abriendo nuevas puertas y demostrando que es mucho más que un simple galán de telenovelas. Al final del día, esta competencia es sana y beneficia a ambos artistas. Los dos están elevando el listón de la calidad de las telenovelas turcas y contribuyendo a que este género siga creciendo y conquistando los corazones de millones de personas en todo el mundo. La verdad es que esta rivalidad es simplemente un reflejo del profundo amor que sentimos por las telenovelas turcas y por sus estrellas. Nos encanta debatir, comparar, analizar y, sobre todo, disfrutar de estas historias que nos hacen reír a carcajadas, llorar a lágrima viva, soñar despiertos y emocionarnos hasta la médula. En resumen, Amor versus Juicio con Demet Özdemir a la cabeza, está capturando la atención gracias a su trama intensa y la emotiva interpretación de la actriz, mientras que Can Yaman sigue manteniendo su estatus de superestrella internacional, un icono reconocido en todo el mundo. Ambos brillan con luz propia y continúan cautivando al público de diferentes maneras. No hay un ganador absoluto, sino dos talentos que nos regalan momentos inolvidables en la pantalla, enriqueciendo el mundo de las telenovelas turcas con su talento y carisma. Eso es todo por hoy, mis queridos noveladictos. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que les haya proporcionado material para la reflexión. No olviden que esta es simplemente mi perspectiva y que ustedes tienen la suya propia. Me encantaría conocer sus opiniones al respecto. ¿Quién creen que está ganando esta batalla por la atención del público? ¿Se inclinan más por la trama intensa y conmovedora de Amor versus Juicio? ¿O son fans incondicionales de Can Yaman y su carisma arrollador? Déjenme sus comentarios abajo. Estoy ansioso por leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este apasionante tema. Y antes de despedirme, les recuerdo una vez más la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo y que podamos seguir disfrutando juntos de la magia de las telenovelas turcas. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad y nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo gigante y que la pasión por las telenovelas turcas siga ardiendo en sus corazones.